La previsible presencia de don Juan Carlos en el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra ha generado todo tipo de reacciones, controversias y comentarios. Los más groseros y fuera de lugar, como era de esperar por parte del portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, quien ha tildado al emérito de delincuente fugado. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Nada que nos sorprenda de estos personajes que en los últimos años pululan por la política española. Desde el resto de partidos se ha respetado absolutamente el derecho de don Juan Carlos a ir a donde quiera y muy especialmente al funeral de su prima. No podemos olvidar que el emérito es un hombre que no tiene ninguna causa penal pendiente ni en España ni en ningún país. Únicamente en Reino Unido hay una demanda presentada por Corina por acoso contra ella, pero absolutamente nada más, con lo cual es indiscutible su capacidad para viajar libremente por donde le parezca. Sin embargo, en algunos círculos hay analistas que consideran que su presencia puede ser perjudicial para la imagen de la monarquía española y para del rey Felipe VI. A fin de cuentas, si finalmente decide mantener su intención de viajar a Londres, lo hará a título personal, no utilizará ningún avión oficial del Reino de España y en todo caso será el protocolo británico el que decida qué lugar ocupa en la abadía de Westminster, si más o menos cerca de su hijo, el rey Felipe VI, o en los bancos destinados a los familiares de la difunta reina. Podemos analizar si nos parece más o menos adecuada su presencia, si perjudica o beneficia a la institución de la corona española. Pero lo que es absolutamente innegable es que don Juan Carlos puede ejercer libremente su derecho a viajar para estar presente. Sintonizar los intocables aquí en Madrid en nuestras frecuencias de TDT, pero ya saben que pueden vernos desde cualquier lugar de España o incluso desde cualquier rincón del mundo a través de Internet y cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos, como saben, en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y ya saben también que pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en App Store, para iOS en Apple Store y para Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, hay muchas maneras de que nos puedan acompañar, si lo desean, todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña don Juan Carlos Bermejo. Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. ¿Qué tal esas vacaciones de verano? No me puedo quejar. Ve usted que tengo un... Tiene usted buen color, tiene buen aspecto, da la impresión de que las ha aprovechado y le han sentado bien. Sí, muchas gracias. Y nosotros que lo celebramos. Don Cristiano Brown, muy buenas noches. Un placer estar aquí. ¿Ha viajado usted allí, yendo los mares, en estas vacaciones? Bueno, hemos aprovechado para descansar y viajar un poquito. Sí, bueno, sí. pues nada, también parece que le han sentado muy bien esas vacaciones, o sea que celebramos también que le hayan sentado bien y nos acompañe. Don César Sinde, ¿qué tal las vacaciones? Muy buenas noches. Buenas noches, estupendamente y enhorabuena por el nuevo plató. Es maravilloso. Estamos de estreno, es el relanzamiento que esta temporada estamos haciendo de toda la programación de Distrito Televisión, que ofrecerá una serie de novedades y en la que hemos apostado por nueva tecnología, remodelando, como ven, toda la imagen del plató y con la nueva tecnología digital que estamos poniendo en marcha y que en los próximos días seguramente les irá desvelando nuevas sorpresas a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias también a todos nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca? Bien, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción personal y laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Si cumples los requisitos, podrás recibir tu acreditación profesional. Infórmate en la Comunidad de Madrid llamando al 012 o escaneando el QR que aparece en pantalla. Tu trabajo merece un título. Empezamos porque los precios siguen disparados. El IPC del mes de agosto resulta que se ha colocado en un 10,5%, una décima por encima del dato adelantado, por lo que se mantienen niveles que no se veían en España
desde hace 30 años. En agosto subieron con fuerza los precios de la electricidad y los alimentos, pero la inflación subyacente, la que no contempla ni alimentos ni energía, también sube 3 décimas y se sitúa en el 6,4%, su valor más alto desde enero de 1993. Para el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se trata de un indicador más de la muy mala situación que está atravesando España. En la recuperación de nuestro Producto Interior Bruto, somos el país que estamos en último lugar en la recuperación del PIB que teníamos en el año 2019. Lo dice el Banco de España, lo dice AIREF, donde nos señala que el tercer trimestre de este año 2022 va a ser un trimestre en términos de PIB en el que no cubramos las expectativas. Lo dice en definitiva todo el mundo, y todo el mundo además está percibiendo una inflación desatada. La inflación está desatada, según han escuchado, y nada hace pensar que los precios vayan a bajar con respecto a las facturas que estamos pagando, ni de gas ni de electricidad. No vayan a moderarse tampoco los consumos y los bienes que estamos adquiriendo. La guerra en Ucrania sigue adelante y el temor a una crisis de abastecimiento energético también. La Unión Europea, lejos de incentivar la generación de más energía nuclear o por medio de combustibles fósiles, o por otra parte, quizás, promover rebajas fiscales para ayudar a las familias y empresas, pues parece que no, parece querer sumarse a la voracidad recaudatoria de Pedro Sánchez, que en lo que va de año ya ha ingresado 22.000 millones de euros más en impuestos que el año pasado. 22.000 millones de euros más en impuestos en los últimos 12 meses. 6.000 millones más en impuestos en el mes de julio. Necesitamos devolver esos impuestos a la gente que los ha pagado, porque para comprar lo mismo ha pagado de más. Y hacemos un llamamiento otra vez al Gobierno. Baje usted los impuestos a las rentas medias y bajas. Baje el impuesto de la renta a las familias de menos de 40.000 euros. Baje usted los impuestos para poder llegar a fin de mes y devuelva el dinero recaudado además a esas familias. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué está pasando en la Unión Europea? Que da la impresión de que quiere seguir esa senda ya iniciada por Sánchez de subir impuestos y gravar, pues eso, a las eléctricas, a las petroleras y a todo el que se ponga por delante. Bueno, pues la verdad que lo que está ocurriendo es una cosa muy triste y ya son dos documentos. El primero fue eso que ellos denominan como non-paper, que es una especie de borrador del borrador. En estos momentos lo que hay ya encima de la mesa y lo que hemos podido chequear y sobre lo que hemos informado es precisamente ya el borrador de reglamento. O sea que cuidado porque esto ya va cogiendo cuerpo. Y realmente en un primer non-paper lo que hacían, en un primer informe, era descalificar el impuesto de Pedro Sánchez. Ahora nos hemos dado cuenta de por qué. Y no lo descalificaban, porque allí no lo explicaban, por el hecho que sea una auténtica barbaridad y una auténtica aberración. Es decir, las empresas energéticas han facturado en base a la regulación existente. Esa regulación existente, de hecho, les ha permitido en determinados momentos, cuidado, que no son los actuales, obtener un beneficio. Hay gente que lo llama extra, yo qué quieren que les diga, fue lo que se reguló políticamente. Y ese beneficio estaba así plasmado precisamente porque se hizo que todas las energías cobrasen según el último kilovatio que entraba. El último kilovatio que entraba, el más caro, normalmente era el de gas natural. Pero se hizo para beneficiar, pues no lo sé, a las centrales de fuelóleo o las de carbón. No. Se hizo para beneficiar a las centrales eólicas y solares. ¿Por qué? Porque como eran las que estaban creando infraestructuras en ese momento, eran las que más salían ganando, precisamente metiendo un kilovatio que se genera con el viento, que es gratis, o con el sol, que es gratis, pero cobrándolo como si se hubiesen gastado por el camino en la compra del gas natural. Las más beneficiadas fueron ellas. Por eso se metió esto. Ya era la famosa moda verde, ya era el ultraecologismo en el que estamos viviendo y pagándolo muy caro. Bueno, en estos momentos se les acusa de beneficios extra. ¿Qué es lo que dijo la Unión Europea? Pedro Sánchez no puede ir directamente él a saquear a las empresas. Ahora sabemos que ese Pedro Sánchez no puede ir es porque ellos estaban pensando desde la UE en para quieto, no ocupes ese hecho imponible porque ese hecho imponible lo quiero ocupar yo. Y es más, no solamente se le ha ocurrido a la Unión Europea expulsar a los países, no para que no se le cobre ese impuesto saqueador a las empresas, sino para cobrarla a ellas, sino que además lo está ampliando. En estos momentos considera que todas las energías que sean combustibles fósiles tienen que pasar por semejante castigo fiscal. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, de la generación en centrales térmicas de electricidad en base a fuelóleo, pero cuidado también en la utilización de esos mismos combustibles fósiles extraídos del petróleo
gasolinas y gasóleos después del refino en los vehículos. Es decir, estamos en una nueva oleada, en una especie de nueva cruzada verde por parte de la Unión Europea, pero cuidado, cuando sabemos ya que necesitamos más fuentes de energía. Y dices, bueno, alguien ha desconectado el planeta Tierra, ¿eh? Sí, Carlos, quieren grabar eso que ellos llaman los beneficios caídos del cielo, pero no nos engañemos, si lo hacen las petroleras acabarán repercutiendo ese incremento en los de siempre, en los consumidores finales, ¿no? ¿Sabes el problema, Javier? Que es que además, si cogemos alguna de las más emblemáticas en España, una de las que más ha ido por la senda por donde le han marcado y lo único que ha pretendido es generar inversiones, empleo y electricidad. Bueno, pues resulta que hasta el momento y con respecto al año pasado y en lo que lleva de año, sus resultados, sus beneficios han caído un 29%, menos 29%. Y dices, perdón, ¿dónde están los beneficios caídos del cielo? Pero resulta que si sin embargo miramos lo que está ocurriendo en la agencia tributaria con la recaudación de impuestos en base a la inflación y en base al crecimiento de los precios, entre otros y de una forma absolutamente destacada, de la energía, resulta que nos encontramos con que Hacienda, Pedro Sánchez, María Jesús Montero, han incrementado la recaudación de los bolsillos de todos los españoles, particulares, personas, contribuyentes, a 2 patas, 3, 4 y 56 y empresas, ¿vale? Resulta que ha incrementado un 18%. Entonces, yo me pregunto, si una empresa eléctrica le bajan los beneficios un 29 y a Hacienda le sube la recaudación barra saque un 18, ¿quién se está llevando los beneficios caídos del cielo? Porque creo que está clarísima la respuesta. Este año, con respecto al año anterior, en lo que llevamos hasta julio, nos han robado, y lo siento muchísimo, pero es la palabra que voy a seguir utilizando, nos han robado a todos los españoles, particulares o empresas, nos han robado 22.283 millones de euros más. Porque cuando tú no ganas poder adquisitivo, cuando las empresas no obtienen beneficios y tú incrementas el castigo fiscal, lo siento mucho, pero estás cobrando, y lo digo de la forma más técnica posible, no sé si María Jesús Montero lo entenderá, estás cobrando sobre una no generación de hecho imponible. Si no hay incremento de riqueza, desde el punto de vista técnico-tributario, es una aberración y una barbaridad jurídica el cobrar más impuestos. Bueno, pues nos han cobrado 22.283 millones de euros más, repito, hasta julio. Pero es que el año pasado nos cobraron 21.000 millones de euros más, con lo cual llevamos acumulado en uno de los peores momentos de crisis un castigo fiscal de nada más y nada menos que 21 más 22.000 millones de euros. Ahora que la gente mire sus bolsillos, se dé cuenta de lo que está ocurriendo, se dé cuenta de cómo les castiga la inflación, les sume el castigo fiscal y entenderán por qué ya no pueden comprar un filete sino medio filete. Está claro que la recaudación de Hacienda se ha disparado, nos están friendo a impuestos, pero respecto a la postura de Europa, ¿por qué en vez de seguir pensando en crear impuestos verdes no fomentan pues eso, la generación de energía nuclear, que ahora ya la han bautizado como verde, o incluso a partir de los carburantes fósiles, teniendo en cuenta la grave crisis en la que nos encontramos? Pues Javier, te voy a devolver la pregunta diciéndote, preséntate, que te voto, ¿sabes? Porque yo no lo puedo entender. Vamos a ver, esto es una crisis energética. Necesitamos más energía y más barata. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Castigar determinadas fuentes de energía y castigar a todos los contribuyentes. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué hace Europa? Le coge y le disputa determinados huecos fiscales y dice, para el carro que yo soy capaz de cobrar más. Pero vamos a ver, nadie se ha parado a pensar que lo que necesitamos es, uno, poder adquisitivo. Es decir, aquí el problema ya no solamente es que suba el precio. Que suba el precio puede ser una cuestión de mercado. Pero si sube el precio y las empresas y los particulares tienen mecanismos y básicamente tienen liquidez para poderlo capear, podrán pagarlo. El pequeño problema es que estamos sufriendo dos ataques. Por un lado, se nos restringen las fuentes de energía baratas y se nos restringe el tener más oferta de energía, lo cual bajaría los precios. Resultado, sube. Es más, hemos elegido unas fuentes de energía, por ejemplo el gas natural, que nos liga directamente a posibilidades geoestratégicas como un ataque de Putin a Ucrania, con lo cual nos han destrozado. Si hubiésemos tenido explotación nuclear, si hubiésemos estado utilizando uranio, que los principales comercializadores de uranio son Canadá, Australia y hasta tiene un peso significativo Estados Unidos, dependeríamos de democracias, no de determinados países que están permanentemente con planteamientos bélicos y con planteamientos que violan todos los derechos fundamentales. Bueno, pues primero nos mandan allí, con lo cual nos elevan el precio. ¿Y luego qué hacen? Luego cogen nuestro poder adquisitivo y encima nos lo diezman castigándonos los impuestos. Resultado de tener que estar aquí, uno nos lo han castigado, el otro nos lo han penalizado extra. Resultado, la pérdida de poder adquisitivo que tenemos es esta. Así que te lo repito de verdad, si tú te presentas yo te voto, porque yo no entiendo nada de lo que está ocurriendo, o casi peor, lo entiendo perfectamente. Pues te tendré al corriente de mi candidatura si me decido, pero esto no parece que vaya a mejorar tal como está. Te avalo, ya te lo digo. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables.
Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted? Pues tengo una mala noticia. A ver, Para usted y para don Carlos. que usted no nos va a votar si nos presentamos. No, Ah. es que él dice que han recaudado, que nos han robado 22.000 millones más. Y es que no es verdad. Es que nos ha robado todavía más. Exactamente. A ver, cuéntenos. Porque resulta que en el mes de julio, es que esto no sale en los medios convencionales, digamos. En el mes de julio... Por eso está usted aquí, para que en este medio sí salga. Cuente. La agencia tributaria, recibió la orden de devolver o pagarle el IVA que le debía a las comunidades autónomas Y no lo ha hecho. desde el año 2020. Y lo ha hecho este mes de julio. Por lo tanto, no se han recaudado 22.000 millones más, se han recaudado 26.000 millones más. Lo que pasa que, como le ha Como tenido... una parte ya se ha devuelto, se la ha tenido no que la dar, estamos contando. no la está contando el informe. Por lo tanto, aún se ha recaudado más de O sea, lo que en estamos julio- leyendo en los En periódicos. julio se han recaudado 6.000 millones más. No. Y en realidad usted dice que eran 12.000 más. Serían aproximadamente... No, Porque serían, desde serían enero hasta 10.000 julio han sido 22.000. 10.000 más. Con lo cual, vale. Esta es la realidad. Y esto es significativo, porque, claro, el mes de julio ha sido... Pero vamos, aunque nos quedáramos solamente con el otro dato, con los 22.000 millones, Sí. ya está bien. Sí. ¿Usted no cree que teniendo una recaudación tan abundante como esta, podría el gobierno tener un gesto de bajarnos el IVA de algunos productos, aliviarnos un poco la carga fiscal, en vez de buscar alternativas en las que los impuestos se mantienen y ellos siguen recaudando? Porque yo creo que Sánchez se ha propuesto perder las elecciones. O sea, él Está haciendo méritos. O sea, él está haciendo todos los méritos. Primero, lo más sencillo y lo más práctico es bajar los impuestos indirectos. Esto de los productos básicos, que luego lo comentaremos, pues lo lógico es bajar el IVA del 10 al 4, de los que están en el 4 suprimirlo, muchos que tienen el 21 pues Claro. estudiarlo y bajarlo al 10. Eso es una medida eficaz y que nos pone más dinero en el bolsillo mañana mismo. Y además se ve que el Estado no tiene problema de recaudación, por lo que se ve. Como ha quedado demostrado. Y luego manda a... supuestamente ha mandado a Yolanda Díaz a hacer el ridículo. A decir Me da la impresión de que Yolanda Díaz ha ido sola a hacer el ridículo. Es que no ya la ha dice mandado que le nadie. ha dado permiso, pero luego si quiere ¿Por el comentamos... tema de la cesta de la compra? Sí, sí. Pero es el tema de la cesta de la compra es una idea de Yolanda Díaz con el apoyo de Alberto Garzón, con el que la parte del PSOE del gobierno no estaba de acuerdo. Bueno, ella dice que le ha dado permiso el presidente, pero vamos, que si quiere luego, después que hablen, Le habrá dicho algo así como que tú verás. hablamos, porque eso es metafísicamente imposible que se pueda hacer. Don César. Hombre, es que a mí me hace mucha gracia cuando este gobierno intenta sacar pecho, como en la reunión de ayer del señor Sánchez con los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, donde les pedía que fuesen a las calles a explicar los grandes logros de gestión del gobierno social comunista que padecemos, que fueran a la calle a explicarlo. Y claro, yo me intentaba poner en la piel de los diputados que estaban ahí escuchando a su santidad y digo, ¿alguno realmente lo va a hacer? Pero ¿va a llegar cualquier diputado a qué? ¿A un comerciante a venderle las milongas, que no logros, del gobierno socialista? Cuando un comerciante sabe perfectamente cómo está pagando de más por la luz, gracias a este gobierno, evidentemente, y gracias sobre todo a haber ideologizado la producción de energía, porque ese es el común denominador de la situación en la que nos encontramos ahora con la energía. El que se haya ido metiendo la ideología ecoprogre en la producción de electricidad nos ha llevado a esto, y también una visión geoestratégica muy obtusa, por decirlo educadamente, de hacer depender el suministro eléctrico de un tirano como Putin. Por muy barato que fuese el gas soviético o el gas ruso, no entiendo cómo Europa se está suicidando energéticamente apostando por las centrales de ciclo combinado para producir gas en lugar de apostar por la energía nuclear. Aunque solamente fuera por un dato. Los dos países principales productores de uranio en el mundo son Canadá y Australia. Hasta donde yo sé, Putin no manda mucho en ninguno de ellos. Por tanto, apostando por la energía nuclear tenemos una fuente de combustible primario mucho más accesible y alejada de devenires políticos de presidentes tiranos como pueda ser el señor Putin. Eso tiene una gran ventaja y eso habría que replantearse muy en serio, suspender el cierre de reactores nucleares y apostar, como ha hecho el señor Macron en Francia, por instalar hasta 30 mini reactores nucleares de nueva generación. Pero es que, claro, los comerciantes a los que el señor Sánchez quiere que sus diputados vayan a venderle sus logros, claro, es que
un diputado, un comerciante que tenga que aguantar un diputado socialista que vaya a contarle la milonga después de que Sánchez se sacara de la manga, por ejemplo, la subida de un 10% de la compra de electrodomésticos de frío. Los comercios son intensivos en uso de neveras, de refrigeradores para los productos frescos. Pues con ese impuesto a los gases fluorados que se sacó de la manga el señor Sánchez, ha encarecido todavía más la compra de aparatos de refrigeración, ya sea para mantener mercancía refrigerada o ya sea para climatizar los comercios. Y luego nos viene este señor diciendo que si va a adoptar medidas para intentar paliar la inflación, que es culpa de Putin. Pero es que antes de la guerra de Putin la inflación estaba ya a 7%. Cristiano. Sí, la verdad es que son temas que preocupan mucho a las familias en España. Posiblemente sea lo único que esté de acuerdo con Yolanda Díaz, que sea uno de los principales problemas que preocupan a las familias españolas ahora mismo, es la inflación. Estamos viendo cómo productos básicos de la cesta de la compra, como la harina, ha subido un 39% el último año. El aceite, estamos hablando de un 71% lo que ha subido en un año. Y es verdad que las familias están ahogadas. Pero todo esto no se soluciona con demonizar, por ejemplo, a las grandes distribuidoras, porque además se lo han explicado claramente a la ministra. El negocio de las grandes distribuidoras no se basa en el precio unitario, que tienen unos márgenes bajos porque su negocio realmente es el volumen. Ellos lo que quieren es vender más, con lo cual el margen que tienen a la hora de fijar los precios no es tan grande. Entonces, esa no es la solución. La que ha buscado la ministra es una solución propagandística para titulares de los medios de comunicación, pero no es la solución al problema. La solución al problema pasa por esa crisis energética, donde no hemos hecho un debate serio durante años en nuestro país, porque para ganar en competitividad teníamos que haber nosotros desde un principio haber abordado una reforma energética, nosotros desde España, pero también Europa a nivel estratégico cuando hablamos del gas. O sea, esa reforma energética ha estado siempre ausente desde el discurso político, se habla siempre de grandes reformas estructurales y no se hizo esa reforma energética. No se abre un debate serio sobre las nucleares. Ahora mismo en el Parlamento Europeo sí se ha tenido en cuenta esta situación y diciendo, oiga, señores, es verdad que tenemos un problema con residuos, que hemos avanzado muchísimos en los últimos años, pero que es una energía dentro de lo que cabe limpia, si las comparamos con las energías fósiles, ¿no? Entonces, todo esto ya agrava la situación de la subida de precios y de la inflación. Y en los últimos meses ha habido una subida de tipo de interés que todavía no se ha reflejado en la realidad, porque la última subida ha sido hace unos pocos días y esto en los préstamos a las pequeñas y medianas empresas se va a ver el día de mañana cómo los intereses suben, va a afectar a la economía española y eso también al final se va a revertir en la inflación. Entonces tenemos ahora mismo una situación muy complicada y una ausencia de altura de miras. Entonces tenemos a cada país haciendo la guerra por su lado y yo, bastante europeísta, siempre he defendido a la Unión Europea, sí que exijo más coordinación a la hora de abordar medidas. No puede ser que cada uno haga la guerra por su lado, no puede ser la solución ibérica para la energía para España y Portugal, Macron con otra serie de medidas. Señores, vamos a coordinar una serie de medidas serias porque la gente que ahora mismo está en algunos gobiernos, como vemos en el gobierno de España, obviamente no está preparada para solucionar esta situación y esta situación posiblemente sea más grande de lo que sea capaz Pedro Sánchez de gestionar. De ahí mirar a Europa y mirar a los otros gobiernos para buscar una solución conjunta a un problema que ya nos afecta a todos. Ahora, las familias españolas acaban de volver de sus vacaciones, han intentado, en cierto modo, capear el temporal y mirar para otro lado, pero los meses que vienen ahora de otoño e invierno van a ser muy duros. ¿Quiere que le dé alguna opinión sobre el tema de la cesta esta? Por favor, vamos a la cesta de la compra. Esos 30 productos por 30 euros. Bueno, yo eso... Recomendación que ha aprovechado una gran cadena de supermercados para hacer una oferta interesantísima, lo cual ha rebotado terriblemente al gobierno, que ahora dicen, no vayan ustedes a comprar ahí. ¿Qué está pasando? Bueno, para empezar, ponerle precio a un bien como la electricidad, por ejemplo, bueno, puede tener sentido, ¿no? Porque usted da igual cómo la genere, que al final recibe usted lo mismo, ¿no? O sea, el bien es ese bien. Todo dependerá del coste de producción. Sí, pero ¿qué es ese bien? O sea, es Correcto. la electricidad, punto, da igual cómo la genere. Y de hecho, por eso está regulado, ¿no?, en el mercado. Ahora, querer poner precio a bienes de consumo básicos como la leche, los huevos, la carne, el pan, esto, donde la oferta es tan inmensa, porque la oferta es inmensa. O sea, es que usted va a comprar, no sé, un pan y tiene 18 tipos de pan, o 50, depende de dónde vaya, y no sé qué, y congelado y ultracongelado, y que me lo hago yo, y que no, y tal. Y las frutas. La fruta, y la verdura, y los pollos, y los carnes. Entonces, dice,
Tú eso no lo puedes poner, tú no puedes poner precio Hay a una eso. gran variación, pero tienen una cosa en común estas cosas. Al agricultor y al ganadero, al agricultor a lo mejor le pagan 20 céntimos por kilo de un producto que luego en el supermercado se venderá a €1. Si ese euro le van a topar en el supermercado y obligan a que se queden 50 céntimos, no se preocupe que los 20 céntimos no se los van a pagar al agricultor, le van a pagar menos. Y a lo mejor al agricultor No, es que no le cuesta 15 céntimos la producción de ese Que producto. no lo produce. Ya gana poco con lo de ahora y en ocasiones hasta puede perder. Evidentemente, si va a cobrar menos de lo que le cuesta producir, no va a producir. Claro, sí, como los que han Luego se quemado quejan del abandono del los campo. que han quemado los naranjos. Pues, entonces, usted no es un mercado donde hay una oferta tan inmensa, no se puede regular, es imposible. Los consumidores, por nuestro propio, iremos desechando o iremos priorizando en aquellos que vamos de acuerdo a nuestra economía. Y los fabricantes irán poniendo ese producto o quitándolo en función de la demanda que tenga. Es así de simple. O sea, lo de Carrefour, eso que han puesto es una basura con 4 ruedas. Se llama, ese carro que han construido es basura sobre 4 ruedas. Por Sí, eso. pero haciendo caso a la vicepresidenta Yolanda Díaz, han Exactamente. aprovechado para lanzar una oferta y Exactamente. están en su derecho. Luego el consumidor ya decidirá si esa oferta le parece válida Sí, o no. eso ya los Pero lo que no puede hacer el supermercados- gobierno es demonizar y decir ahora no vayan ustedes a comprar a Carrefour, No, váyanse hombre, a la tienda del barrio. no, si los supermercados ya hacen eso desde siempre. Por eso hacen tienen ofertas. sus marcas blancas, sus 3x2 o sus 70% Y de cada no sé marca qué. de supermercados sabrá qué tipo de oferta hace y los Eso clientes es. la valorarán. Eso es. Pero yo le digo que vaya Yolanda Díaz a reunirse con los oligarcas de la distribución, eso con todo mi respeto no hay por dónde cogerlo. Y los del Carrefour, que yo, bien sabe Cristiano, que somos vecinos, los tenemos allí cerquita de casa, a mí desde luego ya no me vais a ver por allí porque os habéis pasado de listos. Bueno, que cada consumidor escoja Por eso la lo digo cadena de yo. supermercados que desee y que valore él las ofertas que hace. Y si solo fuera eso, es que cuando uno bucea más en profundidad de las políticas que hace el gobierno, resulta que este año han volado 100 y pico presas, saltos de agua, 108 creo recordar. Luego, claro, es que hay sequía. Y las, ¿verdad? minas de carbón también las dinamitan. Exactamente. En Alemania las están reabriendo porque solo las cerraron para inutilizarlas, pero seguían ahí. En España las dinamitamos, con lo cual Sí, ya sí. es imposible recuperar ese carbón. Claro, pero es que la izquierda por un lado dice que la agricultura y la ganadería no son sostenibles o que hacen un uso excesivo del agua. Ya consiguieron que en España tuviéramos problemas del agua cuando se cargaron el Plan Hidrológico Nacional que tenía financiación de la Unión Europea y que habría llevado el agua que el Ebro tira al mar sin que nadie la aproveche a las cuencas de España que lo necesitan. Ya consiguieron eso. Ahora el siguiente paso es volar por los aires presas, saltos de agua o cualquier tipo de infraestructura de regulación del cauce de los ríos que tenemos en España. Y encima eso lo presenta como algo ecológico, cuando es todo lo contrario, y cuando eso hace que perdamos la capacidad de embalsar agua que tenemos en España. Luego, claro, como tenemos menos agua embalsada, luego acusamos de que para obtener 1 kilo de filetes necesitamos no sé cuántos miles de litros de agua. Y así van evitando o van cercenando la posibilidad que tiene la agricultura y la ganadería de Y subsistir. ahí luego se quejan de la España despoblada, pero esto es lo que hay. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que alguno piense que los precios ya después de haber subido van a bajar, ¿no? Porque la verdad es que una vez que ya hemos visto los precios a los que hemos llegado, parece ser que esto ha venido para quedarse y vamos a ver cómo reaccionamos ahora al resto, o sea, a nivel de empresas, porque es verdad que los sueldos no han subido de acuerdo con la inflación y con los precios que estamos viendo a día de hoy en el mercado. De hecho, lo único favorable que se ha visto en los últimos meses ha sido una bajada del precio de la gasolina y de los combustibles. Sin embargo, no se ha reflejado dicha bajada en el precio de los alimentos en los supermercados, que vemos que sigue subiendo, que estamos hablando de datos que no se veían en España de inflación de alimentos desde 1994. Estamos hablando de cuando gobernaba el Felipe González y el Partido Socialista estaba capeando otra crisis económica que tuvo que venir otro gobierno a solucionar. Es decir, la situación está siendo difícil y vamos a ver, porque la subida de tipos no tiene otra medida que intentar que el poder adquisitivo sea menor, con lo cual forzar esa bajada de precios porque la gente no pueda ir a comprar y directamente es como pretenden regular esta situación. Pero al final, más tarde o más temprano, va a haber que tener unas subidas de sueldos acorde porque la situación no va a permitir a la gente poder llenar su cesta de la compra y poder llevar su ritmo de vida más o menos habitual. Entonces, creo que vamos a tardar mucho en recuperar esa estabilidad, al menos en materia de precios, en materia de sueldos en nuestro país.
En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para asomarnos a la crónica internacional. Queremos contarles la gran preocupación que hay en Estados Unidos acerca de la lucha contra la droga. La crisis de los opiáceos vuelve a acampar a sus anchas. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando algunos derivados del opio fueron recetados como analgésicos y fármacos, algunas personas empezaron a desarrollar una dependencia de estos fármacos y acabaron cayendo en el mercado negro para consumirlos, entrando en el mundo del narcotráfico. Bien, resulta que la policía y la DEA están investigando a las grandes mafias del narcotráfico que están utilizando Internet y una serie de emojis para claves ocultas acerca de cómo mantener adelante su negocio. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Antes de seguir con otros asuntos, permítanme que por un momento les hable del Hotel Las Dunas, un lugar mágico enclavado en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La lucha contra el narcotráfico sigue siendo todo un quebradero de cabeza para la administración de los Estados Unidos. La DEA, la Agencia de Control de Drogas, ha advertido de que los narcos están utilizando emojis como códigos secretos para la venta ilegal de estupefacientes. El tráfico ilegal es uno de los principales problemas de Internet y también el mercado más tradicional del narcotráfico tiene presencia online. Los opioides vuelven a causar estragos entre los estadounidenses. Se conoce como crisis de los opioides al incremento de adictos a estas sustancias y muertes asociadas por personas que empezaron a consumirlas como analgésicos legales y desarrollaron una dependencia que les llevó a adquirirlas en el mercado negro. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté. Él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Cuéntanos, ¿cómo es este lenguaje secreto con emojis para enmascarar la actividad ilegal? Bueno, tú ya lo has dicho, ¿no? Que la DEA publicó hace poco un documento que además es muy interesante, ¿no? Ya que lo ha elaborado una lista con los emojis que usan para vender narcóticos online. La intención de la DEA no es otra que advertir a los padres sobre este tipo de lenguaje secreto para que sean capaces de identificarlo fácilmente en cualquier contenido de Internet.
La elección de los emojis en cuestión tiene bastante lógica. A ver, para la venta de este tipo de sustancias, sea cual sea, se utiliza habitualmente el emoji de la hoja de arce, pero no hace falta decir que nada tiene que ver con Canadá. Es una referencia directa a la marihuana. Cuando hay que especificar, los delincuentes ¿qué hacen? Utilizan iconos más o menos útiles para referirse a los diferentes tipos de droga. Por ejemplo, la heroína blanco, las metanfetaminas con un corazón azul, un tubo de ensayo o una bola de cristal, esas bolas de cristal que todos hemos visto que nieva por dentro y tal, ¿no? Decir también que los narcos, para publicitarse a sí mismos en redes sociales, utilizan iconos relacionados con el dinero, una corona o el icono del enchufe. Evidentemente, cada delincuente puede tener su código interno con sus clientes, pero estos son los que más se usan a nivel global, tal y como justificó la DEA. Sebastián, el consumo de opioides es todo un problema en Estados Unidos. Cuéntanos por qué hay tantos consumidores. Bueno, a ver, hay varias razones que influyen en esta situación. La primera de ellas es el aumento de prescripción de fármacos opioides semisintéticos o naturales a nivel ambulatorio para el tratado del dolor crónico moderado o grave. Tú lo decías antes en el enunciado, ¿no? La principal característica de los opioides es su poder analgésico, de hecho, como de la heroína inhalada. Otra de las razones es el aumento de opioides sintéticos disponibles como el fentanilo, que es 200 veces más potente que la morfina y que la mayoría de las veces se obtiene de forma ilegal. Pero fíjate, según el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, casi un 40% de los pacientes a los que se les prescribe opioides para reducir el dolor lo usan de forma inapropiada, y ¿esto qué hace? Hace que se convierta en adictos. Por lo cual dicen que es necesaria una mayor vigilancia de la prescripción de opioides desde los centros médicos, siendo importante limitar su administración y prescripción al menor número de tratamientos farmacológicos. Parece, por tanto, que los peores años de la crisis de los opioides en Estados Unidos no ha pasado. Pues sí, así es, y es una crisis larga, mortal y que no parece que se vaya a acabar. La epidemia de opioides en Estados Unidos, ya lo sabemos, en mensajes engañosos de la industria farmacéutica. Y un ejemplo lo tenemos en el magnate farmacéutico John Capor, que fue declarado culpable de conspirar para sobornar a médicos y aumentar las ventas de un producto que él fabricaba de nombre Subsys, que era un aerosol de fentanilo que, como dijimos antes, es 200 veces más fuerte que la morfina. Fíjate, en una entrevista a la BBC le preguntan a la doctora Lemke que si se redujeron las prescripciones, ¿por qué es tan difícil reducir las muertes por sobredosis? Y ella contestó que la adicción es una enfermedad a largo plazo y aunque no se prescriben tantos opioides, hay más heroína y fentanilo ilegales que antes. Así que los peores años de la crisis de opioides en Estados Unidos no han acabado, amigos. Ya veo, pero al hilo de esto que estás contando, en este problema de los opioides hay también una condena histórica contra los laboratorios Johnson & Johnson, ¿no?, relacionados con el tema. Pues sí, según lo consideró el juez de Oklahoma, Tad Balkman, ya que la Fiscalía logró demostrar que Johnson & Johnson contribuyó a crear un perjuicio público en su promoción engañosa de analgésicos recetados altamente adictivos. ¿Qué hizo? La compañía contribuyó a aumentar o a fomentar la crisis de opioides que afecta al país, ¿no? La compañía, evidentemente, negó las acusaciones y apeló la sentencia. ¿Pero qué contestó la Fiscalía? Pues contestó y argumentó que Johnson & Johnson llevó a cabo una campaña de marketing de un año de duración que minimizó los riesgos de analgésicos activos y promovió sus beneficios. Johnson & Johnson, evidentemente y enérgicamente, negó haber cometido alguna irregularidad y argumentó que sus estrategias de comercialización de los medicamentos tenían respaldo científico.
diciendo o aduciendo que la heroína y el fentanilo eran los verdaderos culpables y son los verdaderos culpables de la epidemia de sobredosis. Al ser la primera sentencia de casi 2.000 demandas presentadas contra farmacéuticas en varios estados, muchos lo calificaron, como tú has dicho al principio, como un veredicto histórico al tener que pagar 572 millones de dólares. Fíjate que en los últimos 10 años se han contabilizado en Estados Unidos más muertos por sobredosis que en las guerras de Vietnam y Afganistán juntas. Y siguen sumando. ¡Qué barbaridad! Bueno, hablando del fentanilo, parece ser que la ruta mortal de esta sustancia ya está identificada, ¿no? Bueno, están identificadas las que están identificadas. Tú sabes que los narcos cada vez van cambiando sus rutas, pero bueno, las que están identificadas más o menos son las que la DEA ha declarado como rutas que hasta ahora se estaban usando, ¿no? Pero el fentanilo, ya sabemos que, como ya hemos dicho en anteriores intervenciones, es una droga que se fabrica en China y la reciben los cárteles del narcotráfico para enviar los cargamentos con destino a Estados Unidos. El cártel del Pacífico y el cártel Jalisco, Nueva Generación, controlan el tráfico de fentanilo, el cual llega por medio de varias rutas, ¿no?, a los Estados Unidos. Las principales y las que son identificadas por la DEA es que desde China hasta Canadá, con destino final, Estados Unidos. Sale de la India a México, destino final, Estados Unidos. Desde China hacia Alaska, destino final, Estados Unidos. Y desde China directamente a Estados Unidos. El problema es aún más grave cuando los traficantes empiezan a fabricar píldoras de fentanilo que son llamativas para los jóvenes que las consumen. ¿Por qué? Porque fabrican con caramelitos de colores, con gominolas de colores, y esto es súper llamativo para los chavales jóvenes, ¿no? Otro dato es que las organizaciones criminales mexicanas o los cárteles están produciendo pastillas falsas de fentanilo, y digo falsas entre comillas. ¿Por qué? Porque las diseñan para que parezcan medicinas bajo prescripción médica, pero no lo son porque contienen fentanilo. Para hacernos una idea de lo que es el fentanilo, te diré que 2 gramos de la droga representan 13 gramos de sal, que es una dosis mortal para la mayoría de las personas. Que una sola pastilla de fentanilo tiene un valor de $20. Que con 2,2 libras, que vienen a ser unos 900 gramos de fentanilo, se fabrican 1 millón de pastillas. Y 1 millón de pastillas ofrece una ganancia de $20 millones. Con lo cual, producir 1 kilo cuesta $32.000, pero se vende en 400.000. El negocio, evidentemente, es redondo hasta que te pillan. Está claro, hasta que te pillan, pero mientras tanto es redondo. Sebastián, un último detalle que es casi una curiosidad. ¿Los narcotraficantes para sus fines utilizan también TikTok? Pues sí, efectivamente. Mira, los traficantes de cocaína y setas alucinógenas utilizan esta aplicación, pero para no ser denunciados por la plataforma, lo hacen también con emojis. Aunque esta aplicación prohíba la búsqueda de cualquier término relacionado con las drogas, estos emoticonos no hacen alusión directa a alguna droga. TikTok no denuncia el contenido. Algunos expertos en tráfico de drogas a través de redes sociales han dicho que no basta con bloquear el contenido. Lo que habría que hacer sería construir algoritmos personalizados muy específicos para la venta de drogas. Las setas alucinógenas son uno de los productos más visibles en esta aplicación junto al LSD, aunque algunos términos como setas psicodélicas, viaje psicodélico o caramelo estarían ahora bloqueados por la aplicación. Pero a pesar de poner algunas medidas para evitar esta práctica, lo cierto es que mientras siga habiendo redes sociales con poco control, los traficantes van a seguir intentando vender a través de estas aplicaciones su mercancía. Muy interesante. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Cristiano, ¿algún comentario? Bueno, la verdad es que está bien poner un poco de atención a lo que hace la DEA, ¿no?, que es la Administración de Control Antidroga, bueno, Control de Drogas en Estados Unidos, que va a cumplir creo que 50 años el próximo año.
y que tiene un presupuesto de unos 3.000 millones de dólares para perseguir, tanto dentro de Estados Unidos, compartiendo responsabilidad con el FBI, pero exclusividad a la hora de combatir la droga en el extranjero. Entonces, es una actualización, entiendo, del informe que emitieron ya en 2018, que era sobre cómo se comunicaban los narcotraficantes. Lo van renovando cada cierto tiempo, puesto que, como bien nos ha dicho Sebastián, los narcotraficantes también son conscientes de que no pueden quedarse estáticos y han de ir variando sus rutas. Pero esto además debe llevar toda la vida, ¿no? Porque es decir, esto de utilizar palabras claves a la hora de traficar, yo creo que nació casi con el tráfico de drogas cuando empezaron a investigar. Con lo cual es una labor, hombre, que hay que quitarse el sombrero, que se dedique la Administración a perseguirlo, porque es fundamental esa lucha antidrogas. Y, hombre, tal y como lo ha contado nuestro compañero, lo ha hecho fenomenal. La verdad es que conforme la tecnología vaya avanzando, pues las agencias y la policía y las instituciones varias tendrán que adaptarse, porque al final los traficantes van a buscar la salida, ¿no?, para poder conseguir. Ya sabe usted, cuando se encuentra en las redes sociales un muñequito de nieve, no es una estación de esquí. Antes siempre es ojo, ¿eh? Don Juan Carlos. Nada especialmente. No está usted puesto en ese tema, ¿vale? Nada que declarar. Nada que declarar. Pues pase usted a aduana. Don César. No, me estaba acordando, al hilo de lo que tan magníficamente explicaba Martínez Frate, que aquí en España, por ejemplo, claro, la DEA es que tendría que llamar al señor Errejón para saber cómo luchar contra el tráfico de drogas, ¿no? Porque aquí el señor Errejón tiene la receta. El líder de Más Hachís, de Más País, dice que Errejón quiere que sea legal tener 12 plantas de marihuana y 1 kilito por persona. Esta es la receta de Más Hachís, nunca mejor dicho, para el tema de la droga, ¿no? La oferta que tiene la izquierda a los jóvenes es aprobados gratis, drogas todas las que se quieran y más, bajar la calidad de la enseñanza para que luego sean personas que no sean independientes intelectualmente y por tanto sus posibilidades de vivir de un trabajo pues sean mucho menores y haya que mantenerles cautivos con las paguitas, que es lo que le gusta a la izquierda, ¿no? Pero en relación a Estados Unidos me estaba planteando, escuchando a Martínez Frate también, o estaba recordando cómo, no soy un experto en el tema, me lo han contado médicos que han estado allí y por tanto no entiendo demasiado el tema antes de decirlo, acierto de esto, pero tengo entendido que en Estados Unidos es muy habitual que los laboratorios farmacéuticos, que las grandes empresas farmacéuticas de Estados Unidos inviten, entre comillas, a los médicos a determinados congresos en Las Vegas, por ejemplo, que con motivo del congreso, donde sí es verdad que hay ponencias en Las Vegas, en los centros de convenciones laborales, las charlas, todo eso, pero también se invita a los médicos a muchas cosas en función del número de medicamentos de su laboratorio que recete ese médico. Y yo creo que eso, desconozco la legislación norteamericana, seguramente si se hace será porque es legal, pero entiendo que no debería ocurrir. Es decir, entiendo que un médico no debería tener ningún tipo de bonus de ningún laboratorio farmacéutico por recetar unas pastillas y no otras. Porque si eso ocurre, cabe preguntarse, ¿y ese médico a lo mejor no estará recomendando tomar más cantidad de pastillas porque luego él tiene más bonus? Cabe hacer esa pregunta a nivel teórico, ¿no? Y por tanto cabe plantearse el riesgo que eso puede tener, porque a fin de cuentas estamos hablando de la salud humana y si por recetar determinados medicamentos hechos a base de o derivados del opio u opiáceos como los analgésicos, luego hay gente que se queda enganchada a eso y cuando ya no les dan la receta, la única forma que tiene de satisfacer ese mono es intentar conseguir drogas en el mercado ilegal. Creo que habría que revisar cuál es la política de prescripción de medicamentos para paliar el dolor que puedan tener determinadas personas por una enfermedad. Creo que habría que planteárselo también. La verdad es que has abierto varios temas. O sea, el tema de la legalización de las ciertas drogas como la marihuana es un debate muy interesante y... Es absurdo, porque la respuesta es no, porque el consumo de marihuana te lleva luego a consumir drogas mayores. Y está estudiado. La Fundación Española contra la Drogadicción te lo dice. Perdona que te haya cortado, pero es que me parece Sí, yo estoy a favor de regularizar en ciertas medidas para determinados casos, pero vamos, que puedes tener una opinión distinta. Que me interesa conocer tu opinión. No, bueno, esto está legislado en otros países, por ejemplo, para casos donde se ha recetado para personas enfermas de cáncer que necesiten, que puedan usar la marihuana para tratar su enfermedad o, quiere decir, a paliar los efectos de su enfermedad, y no me parece nada descabellado poder utilizarlo como en un país normal. Porque además, la mentalidad cortoplacista de prohibirlo absolutamente todo, como no estoy de acuerdo con ello, como creo que se pueden regularizar ciertas cosas en un determinado ámbito, pues oye, podemos abrir un debate muy interesante sobre la marihuana. Pero estamos hablando de un ámbito de drogas muchísimo más amplio, que era lo que nos contaban anteriormente en su informe, con lo cual sí que estoy de acuerdo que hay que luchar contra las drogas, que producen un efecto nocivo hacia la sociedad, porque además no hay una educación seria sobre el tema
para que la gente sepa exactamente los efectos que tienen los diferentes tipos de drogas y cómo pueden afectar a sus vidas. Y me parece que el debate sobre la marihuana medicinal es un debate muy interesante, que creo que hubo una proposición no de ley recientemente en el Congreso sobre este asunto. No sé, además, si la llevaba Más País o quién la llevaba, pero creo que se debatió recientemente. Pero quiero recordarle que Más País, cada vez que presenta esta iniciativa, bajo el escudo de la utilización terapéutica de la marihuana, introduce también la de su utilización de carácter lúdico. Es decir, para colocarse. Pero, a ver, Cristiano, vamos a ver. Cuando más hachís hace ese tipo de... No, es que a mí no, es que hay que llamarles lo que son. Esta gente lo que pretende es el acceso fácil a las drogas para que luego una persona, cuanto más se droga, menos libre es. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la marihuana medicinal es una trampa. La marihuana contiene determinados elementos en su composición que producen calma del dolor. Eso es verdad. Pero una cosa es que tú te valgas de esos elementos que tiene la marihuana en su interior o en su composición para paliar el dolor que te provoca un cáncer, y otra cosa es que tú te fumes marihuana para intentar paliar el dolor. Porque los médicos te dicen, aun teniendo cáncer, que fumar marihuana potencia todavía mucho más a medio plazo los efectos del cáncer, y que el cáncer se puede llegar a reproducir a más velocidad. Entonces, lo que se hace, lo sensato es extraer los principios activos que puedan ser paliativos del dolor que contenga la marihuana y te lo tomas en forma de pastillas, pero no fumado, que es muy distinto, ¿vale? Y en cuanto al uso lúdico de la marihuana, hablemos claro. Si Más País defiende el uso lúdico de la marihuana, lo que está defendiendo es que se legalice una droga para que la gente se coloque. ¿Qué es eso? ¿Tengo yo cara de Más País? No, ¿por qué? No, ¿verdad? No. Pues, hombre, yo estoy de acuerdo en que se legalice. Ah, bueno, pues si usted quiere que los jóvenes estén todo el día drogados, es su percepción. Cada uno puede pensar lo que quiera. Cada uno que consuma lo que quiera. Exactamente. Como todo como Tino Galván, está al loro, y el que no esté colocado, que se coloque. Muy bien. Perdón. Bueno. Como todo en esta vida, las personas marcamos nuestro futuro muchas veces en nuestro comportamiento con lo que tenemos delante. Y a mí me gusta hablar de ejemplos, y mejor ejemplo que el mío yo creo que no hay ninguno. Yo he consumido hachís, y bastante hachís, y jamás he probado la heroína ni la cocaína. Pero otros muchos sí hacen ese tránsito. Yo te he oído decir, que es que una cosa es la antesala, para mucha porque gente lo sí. Dicen los médicos, porque no sé qué. Mira, para mucha gente sí, Juan Carlos. Mira, yo estoy harto de ver cómo gente se destroza el cuerpo con el alcohol, con metanfetaminas, con diferentes... Bueno, es más, es que hasta algunos se inhalan el aguarrás. O sea, eso es la persona, punto. Su situación personal, su ambiente, su debilidad, su estado de... Llamémosle múltiples cosas. La marihuana es una planta que crece ahí. Los que sean católicos, cristianos dirán, es que la ha puesto ahí Dios para algo. Bueno, yo como no soy católico... Como ha puesto muchas plantas, y da la casualidad que bien usada, pues hace más bien que mal. Vamos, que son como unas hierbas, como una infusión. Como ven, esta es una mesa que es un espacio de libertad y cada uno puede expresar su opinión. Lo importante es que ustedes saquen sus propias conclusiones. Tras una pequeña pausa, volvemos de inmediato, volvemos a la crónica nacional, porque como ustedes saben, Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que cuando llegue al gobierno va a derogar toda una serie de leyes de Pedro Sánchez. ¿Nos creemos que lo pueda hacer? ¿Corremos el riesgo de que ocurra como con Rajoy, que también dijo que iba a derogar una serie de leyes de Zapatero y luego no derogó? En fin, una pausa y entramos en ese análisis. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad
enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es.